Bien, en este video, continuando con los videos anteriores, en esta oportunidad vamos a explicar el manejo de datos por medio de formularios. Bien, entonces siguiendo con lo que es Materialize, los controles de Materialize principalmente, eventos de botones, de clic principalmente, que revisamos en el video anterior. En esta oportunidad la idea es poder saber cómo poder obtener valores dentro de un formulario. Bien, si bien hemos explicado cómo poder editar u obtener texto, más bien texto o contenido dentro de una etiqueta, bien, dentro de un párrafo, dentro de cualquier tipo de etiqueta, la idea también es poder saber cómo poder trabajar y manipular los formularios. Bien, vamos a partir con campos de texto en esta oportunidad y la idea es explicar también qué pasa si vamos a trabajar, por ejemplo, con números o con valores numéricos, el proceso de poder capturar y transformar el valor a ya sea a decimal o entero. Bien, entonces en mi caso, siguiendo con lo que es la estructura de Materialize, voy a crear en este caso un container, bien, una clase container, y vamos a crear un pequeño formulario en donde vamos a crear un div class, vamos a crear una fila, bien, y dentro de esta fila vamos a crear una columna S12, S6, bien, offset S3, bien. Bueno, esto es netamente de Materialize, entonces también hay algunos videos dentro del mismo canal de Materialize, son pequeños videos donde se explican cada uno de estos elementos, pero en realidad aquí lo que estamos haciendo es creando una columna y vamos a proceder a crear nuestro formulario. Bien. Para crear el formulario dentro de Materialize, ¿verdad? Nosotros podemos revisar el código que existe, bien, entonces la idea de acá, de los formularios que están acá, formularios, aquí están, bien, la idea de los formularios es poder trabajar con la mayoría de los controles que aparecen acá, bien, entonces por ejemplo vamos a trabajar en una primera parte con los campos de texto, bien, posteriormente vamos a explicar el select cómo trabaja y posteriormente radio buttons y casillas de selección, date picker, bien, algunos por nombrar algunos, bien. Entonces dentro de los campos de texto que existen está S, ¿cierto? Está S, si uno baja puede ver algunos con un icono, si se fijan ahí, pero en este caso yo voy a ocupar el básico que va a ser ese, bien. Y ese control lo podemos copiar de aquí, bien, de este de aquí, lo podemos copiar, bien. Y después tendríamos que borrar el call ese o si no nos va a quedar por la mitad, bien. Pegamos, ordenamos el código y aquí borramos esto de aquí, bien. El ID yo le voy a poner txt1, este de acá lo mismo, txt1, principalmente acá está la asociación del campo de texto con el texto mismo, acá, fíjense, acá, bien, cuando pinchamos, en el fondo, el campo de texto está asociado con el label, entonces la idea es que cuando se le haga un clic, el campo sube o el texto sube, por lo tanto tienen que estar asociados con el mismo nombre. Bien, este class validate lo podemos dejar o simplemente lo podemos sacar, bien, va a depender ahí de lo que queramos hacer. Y en este caso voy a poner aquí nombre, bien. Entonces vamos a explicar, en este caso va a ser un pequeño formulario, bien, en una primera instancia, cómo poder obtener un campo de texto, bien, y posteriormente después vamos a explicar, vamos a colocar esto, bien, Burom, con un class que se va a llamar btn, bien, y con un ID. Recuerden que para poder trabajar con jQuery podemos hacerlo por medio de sus clases o podemos hacerlo por medio de sus IDs, el selector de jQuery. Entonces en este caso este ID se va a llamar btsaluda, bien, y el botón acá adentro le vamos a poner saludar, bien. Entonces ejecutamos para que ver cómo nos está quedando,
Bien, tengo que iniciar en este caso el MAMP que está acá. Ahí iniciamos, vamos acá, actualizamos y ahí tenemos nuestro formulario. Bien, con el botón saludar que no tiene ninguna funcionalidad, ¿cierto? Si escribo algo tampoco. Bien, entonces la idea es poder a futuro, ¿cierto?, darle la funcionalidad. Entonces lo que habíamos explicado es que con jQuery habíamos explicado cómo poder importar el código directamente en el video anterior y también habíamos visto cómo configurar la función principal. Entonces dentro de esa función principal nosotros acá lo que podemos hacer es darle funcionalidad por medio del evento clic al botón. Entonces lo que queremos hacer es, por ejemplo, validar si es que este componente de acá no sea vacío cuando pinchemos el botón, por ejemplo, o en su defecto si tiene algún campo de texto, perdón, tiene un valor el campo de texto, poder obtener ese valor. Bien, eso es el principal objetivo. Por lo tanto, para poder obtener el valor de un campo de texto, en realidad de cualquier formulario, no me sirve el HTML, ni tampoco me sirve el text que habíamos explicado en los videos anteriores, sino que en este caso, primero, lo que debemos hacer es seleccionar por medio del ID. Recuerden que el ID siempre va con un hashtag y acá el ID se llama btsaluda, entonces le ponemos ahí btsaluda. Bien. Punto clic. Bien, vamos a hacer el evento del botón. Bien, y recuerden que dentro de este botón vamos a crear una función anónima, function, paréntesis, llave, enter, ahí. Y dentro de esta funcionalidad nosotros vamos a explicar cómo poder obtener el valor, bien, del campo de texto. Entonces para eso declaramos una variable que se va a llamar, por ejemplo, en este caso texto, el texto que vamos a capturar del campo de texto, y principalmente el campo de texto, cómo vamos a poder acceder a ese valor por medio de su ID. Entonces ahí accedemos a lo que es jQuery, bien, y en jQuery principalmente vamos a seleccionar el elemento que queremos trabajar, que en este caso sería txt1, es el campo de texto, es ese componente de ahí, y principalmente aquí, si se fijan, podemos definir un HTML, podemos definir un text, podemos definir muchas propiedades, pero en esta oportunidad la propiedad que vamos a definir es un val, bien, y ese val lo dejamos así, bien. Entonces, por ejemplo, ya con eso tenemos nuestro valor listo, bien. Ahora, podemos hacer muchas cosas acá, pero dentro de las cosas que podemos, que obviamente como es un ejercicio sencillo, vamos a simplemente validar con un if, bien, vamos a validar si el texto, bien, es igual a comillas, bien, si es igual a vacío, bien, voy a ordenar un poquito el código, ahí. Si el texto es igual a vacío, podríamos enviar un mensaje que dijera, por ejemplo, materialice punto todas completa el nombre. Bien, podríamos usar también en este caso si estuviéramos dentro de un form, que después vamos a comentar eso de los formularios, pero si estuviéramos dentro de un form podríamos haber puesto el campo de texto como requerido, ¿cierto? Entonces eso también nos podríamos ahorrar la validación a nivel de jQuery. Pero básicamente lo que estamos haciendo en este video es explicar cómo poder eh, capturar un campo de texto con jQuery y hacer obviamente una codificación de esto. Bien, eh, abrimos llave, enter, y acá si es que no es vacío el campo de texto, copiamos este mismo, me faltó acá el tiempo de 3 segundos, y acá podríamos decir lo siguiente. Tenemos esto, por ejemplo, hola, tanto más texto. Bien, y ya con eso, si nos fijamos, la propiedad actualizar, si dejamos los campos vacíos, el botón ya tiene su evento asociado, ¿verdad? O sea, me está diciendo que complete el nombre,
Y además de eso, si colocamos, por ejemplo, un nombre, por ejemplo, Pedro, saludar, hola Pedro. Bien. Entonces, la forma de capturar un texto con, de un formulario o de un control, en este caso, es muy sencillo, ya que por medio de la propiedad val nosotros podemos acceder a esa información. Ahora, va a depender del control, porque obviamente los controles como el radio button o el select, en este caso, hay que configurar ciertas cosas que nos dice materialice. Y además de eso también algunas propiedades, por ejemplo, de los radio button que tenemos que saber al momento de procesar algún formulario o algún ejercicio. Bien, entonces dejamos hasta acá este video y en el siguiente video vamos a explicar algunas propiedades asociadas a qué pasa si queremos hacer otras operaciones con los campos de texto, principalmente operaciones numéricas o operaciones aritméticas. Bien, dejamos acá entonces este video.